Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Hola amigos, ¿cómo les va? Economía ahora, pandemia, como siempre, toda la semana charlando con ustedes y hoy con un invitado muy especial, un amigo en particular, economista él, Diego Giacomini, sacando un libro nuevo, La Revolución de la Libertad, y del cual vamos a estar hablando más que de economía, de todo lo que no pasa en economía o que lo que está pasando en esta, digamos, en esta preámbulo de elecciones, de estas elecciones complicadas. Y por qué cada uno se identifica con determinadas cosas y en realidad ninguno está analizando los problemas reales que tiene la Argentina como políticos y como queriendo ser administradores de nuestra libertad y de nuestro dinero. De hecho lo son. Por eso es importante que sepamos tantos unos como otros como otros. Hoy en Argentina estamos discutiendo quién se endeudó más. O sea, si se endeudó Cristina, la doctora, o se endeudó Macri, o se endeudó Alberto. Y lo importante en realidad es quién se endeudó más o no, o analizar por qué nos tenemos que endeudar. Y lo importante cuando hablamos de que no vamos a subir impuestos, ¿será eso solo lo importante para no cortarse brazos o firmar acuerdos que yo no voy a hacer tal cosa y realmente lo que creen que dicen no es lo que se dice, sino lo contrario? Bueno, obviamente, eso vamos a estarlo hablando con mi gran amigo Diego y vamos a charlar de todo. Lo que ustedes quieran saber, pregúntenlo, participen. Jueguen con nosotros y nosotros vamos a tratar de que ustedes entiendan qué es lo que está pasando en Argentina, tanto de uno y de otro, de todos los partidos y de todos nosotros, porque la revolución de la libertad creo que está llegando hacia la votación por un lado solo. Y no sé, por el lado de Diego seguro porque leí la tapa del libro y además sé lo que piensa, pero digamos, ¿cómo llega a todos los demás esta revolución? ¿Es una revolución real? ¿Es una utopía? ¿Se puede llegar a cabo? Bueno, todas cosas que yo le voy a preguntar a mi gran amigo Diego Giacomini, que siempre me aclara muchas, que coincidimos en varias y que además razonamos juntos muchas veces. Y hoy quiero que junto con todos ustedes, ya que tengo el honor de que nos esté viendo, vamos a estar hablando con Diego de todas estas cosas que planteará en su libro o no, pero que sí plantea en distintos medios y en distintas aplicaciones. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Estimadísimo, buenas noches, ¿me escuchás bien? Perfectamente bien, te veo y te escucho bien. Vi la tapa de tu libro y me inspira un montón de cosas. Y sobre todo empezar a hablar con vos de las discusiones que se plantean, para mi manera de ver muy idiotas, con respecto a esta votación y el futuro de Argentina. Porque estamos planteando de que los problemas de fondo no se analizan. Y lo que se está haciendo es maquillaje de determinadas cosas que parecen revolucionarias y que realmente no arreglarían nada, sino que según tus explicaciones y mi entendimiento, empeorarían las cosas. O seguiría todo igual. Contanos un poco. Hablamos de economía fundamentalmente, ¿eh? Sí, obviamente. Bueno, mira, vamos a ponerle números porque voy a ser economista, ¿no? Vamos. Mira, desde 1983 al 2020, lo tengo acá al lado en mi pantalla, un gráfico que lo puse en Twitter,
El mundo, la generación de riqueza, el PBI per cápita del mundo creció 69%, de 1983 a la fecha. En la región creció el promedio de la región, o sea, está Haití, está lo peor, o sea. Sí, hablamos de, o sea, es claro que vos digas Latinoamérica. promedio. Tenés top y bajo, promedio. El promedio de los 200 países del mundo creció 69%, desde que Bien. Argentina recuperó la democracia. El promedio Bien. de la región, desde México a Tierra sí, Latinoamérica, bien, desde México a Tierra del Fuego, creció 41%. Bien. Y Argentina creció 17%. O sea, Argentina creció menos de la mitad que el promedio de la región y creció solamente, redondeando, un cuarto de lo menos que de un creció. Tercio. Sí, casi un cuarto. Casi un cuarto. ¿No? Sí, de lo que creció el mundo. Exactamente, o sea, redondeando, si la región creció 10, Argentina creció 4. Si el mundo creció 10, Argentina creció 2,5, redondeando. Exacto. ¿Ok? A ver, si agarramos, no ya desde 1983, desde que recuperamos la democracia hasta hoy, sino que agarramos 2012, 2020, nos encontramos que el mundo, la generación de riqueza, escucha bien, creció 8,4. Sí. En el promedio de la región creció 2,7. O sea, como verás, la región es la peor región del mundo. Sí, sí, claro, baja. Y Argentina cayó menos 20,1. Cayó menos 20,1. Te repito. O sea, Argentina creció menos 20,1. Claro. Se contrajo, se achicó. Claro, o sea, se achicó. El promedio del mundo creció más 8,4. El promedio de la región más 2,7. Argentina se achicó. Menos 20,1. O sea, a diferentes velocidades, en todo el mundo, cada vez se genera un poco más de riqueza y eso permite sacar a diferentes velocidades gente de la pobreza, y en cambio Argentina destroza la capacidad de riqueza y mete gente en la pobreza. Eso sería, Diego, eso sería una explicación parcial de por qué Argentina creció en pobreza. Ahora va, ¿cuál es el fenómeno? Yo voy a eso. Primer concepto, ¿por qué empiezo con esto? Para saber que Argentina no tiene un resfrío. No. Argentina, desgraciadamente, tiene, para poner un ejemplo feo, la peor enfermedad en estadio 4 que necesita un tratamiento de quimioterapia muy fuerte. Muy fuerte. Para poder sobrevivir. ¿Ok? Los países no mueren nunca, o sea, lo que tenemos que sobrevivir somos nosotros, que estamos adentro, ¿no? Sobrevivir, vivir, prosperar, desarrollarnos y poder ser feliz. Está claro que hace 37 años que esto que acabo de decir, nuestra economía lo hace cada vez más difícil e imposible. ¿Por qué muestro esto? Porque realmente necesitamos cambios muy profundos, reformas estructurales muy fuertes y de shock, porque de esto si no, no salimos. Es como diga, mira, en lugar de una quimioterapia de shock, te voy a empezar a dar ibuprofeno de a poquito. ¿Y cómo va a terminar la historia? Vas a terminar mal. Claro, ¿okay? Pero ¿cómo llegás a un shock? ¿Cómo llegás a un shock, Diego, en Argentina cuando, digamos, el 90% de la clase política, el 95% de la clase política, bajo ningún punto de vista va a querer el shock que debe asumir la clase política y que deberíamos asumir los ciudadanos viendo que votamos? Bueno. Porque nosotros hasta acá llegamos todos. Exacto. Tu pregunta es muy interesante. Viste que yo te hablé de reformas estructurales, de quimio. Sí, bueno, vos sabés que para saber qué quimio tenés que aplicar, vos tenés que tener un buen diagnóstico del problema. Y acá te empiezo. Obvio. Buen diagnóstico de la enfermedad. Y acá te empiezo a contestar. Es la base. Exacto. Acá te empiezo a contestar. Mira, redondeando, ¿cuál es el problema? Acá tengo los números, por eso estoy mirando.
Argentina es el país del mundo en el cual más y más aceleradamente creció el tamaño del Estado en los últimos 15 años, concretamente y redondeando. El Estado en el 2007 era el 30% de la economía, en el 2011 el 36%, en el 2015 el 43%, y el año pasado, último dato, cerró en torno a el 48%. ¿Ok? Diagnóstico. Argentina tiene un tamaño de Estado, ¿ok?, similar al que tiene la zona del euro y Europa. Perfecto. Primer punto. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés tener cualquier tamaño del Estado, pero para tener un tamaño del Estado tenés que tener con qué financiarlo, con qué bancarlo, claro, con qué pagarlo. Vamos a los números. La generación de riqueza de la zona del euro son $38.543 por persona por año. La generación de riqueza de Europa son, de la zona del euro, no del euro, de la Unión Europea, que no es lo mismo, perdón, son no, ahí entran todos. Claro, son $34.768 por persona por año. En Argentina, la generación de riqueza a dólar oficial, o sea, te estoy regalando. Más, estás regalando. Es 8.692. ¿Qué quiero decir? Tenemos el mismo tamaño de Estado que Europa, pero Europa genera riqueza para aguantar ese Estado 4 veces y media más. 4 veces más, claro. Claro, te hago una metáfora para que lo entienda tu audiencia. 4 veces y medio más. Es como que un trabajador que gana 60.000 pesos quiera tener los mismos servicios, el mismo auto, que los hijos vayan al mismo colegio, vayan al mismo club, se vaya al mismo lugar de vacaciones que el que gana 270.000 pesos. Es como que el trabajador que gana 60.000 pesos además pague el mismo impuesto a la ganancia, 35% de alícuota, que el que gana 270.000. ¿Esto es posible? No, es imposible. ¿Qué va a pasar con ese trabajador que gana 60.000 pesos y quiere vivir como el que gana 270.000? Sencillo, mira, va a tener que vender todos sus activos, va a tener que vender su auto, su casa, va a tener que endeudarse, va a terminar en la bancarrota, va a terminar empobrecido y al final de cuentas va a terminar viviendo peor en la calle. Claro. ¿Ok? Sí, por sí. pretender vivir por arriba de sus posibilidades. Claro. Ok. Cualquier semejanza con Argentina no es mera coincidencia. Y acá voy. Yo te dije, el problema es el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El tamaño del Estado se define por el tamaño del gasto público. La dimensión del Estado es la dimensión del gasto. ¿Por qué? Porque el gasto es lo que usa la casta política para intervenir en la vida nuestra de todos los días, cumpliendo diferentes roles, los que sean. ¿Entendés? Ahora, y cuando se mete en nuestra vida gastando, intercede y nos hace dejar de hacer lo que habríamos hecho en libertad y nos obliga a hacer lo que jamás habríamos elegido hacer en libertad. Entonces, ese nivel de gasto se financia mediante 3 caminos o 3 instrumentos, 3 vehículos. Los impuestos. Sí. La emisión monetaria, que es impuesto inflacionario. O el endeudamiento. O endeudamiento, que a más endeudamiento es más tasa de interés, más claro, costo obvio, de capital. Obvio. Todo tiene un límite. No solamente tiene un límite,
cada vez hace más daño. Paso a explicar. Mayor impuestos matan la rentabilidad empresaria. Mayor emisión, mayor inflación mata la rentabilidad empresaria. Mayor tasa de interés, mayor costo de capital mata la rentabilidad empresaria. Las tres cosas que financian al Estado matan al sector privado, le impiden hacer negocios, le impiden ganar dinero, con lo cual dejan de invertir, se achica la capacidad de producción, se destruye capital, se echan trabajadores, cae la demanda de trabajo, como sube la población, aumenta la oferta de trabajo, caen los salarios reales y como consecuencia se mata el consumo. Ahora bien, pensá esto. ¿Cuál es la madre de todos los problemas, como acabo de identificar? El tamaño del Estado. El tamaño del gasto público. Mira qué interesante. Entonces, hay que atacar el tamaño del gasto público. Además, un Estado que cada vez quiere intervenir más y quiere meterse en más actividades, con lo cual crece más. Y sabemos que no existe ningún Estado empresario positivo. Ninguno. El Estado está condenado a crecer siempre, lo voy a explicar ahora más adelante. Ese crecimiento tiende a ser acelerado en democracia universal representativa, ¿ok? Y voy a explicar cómo se desanda ese camino. Dale. Primero, hay que atacar el gasto. Perfecto. ¿Qué están haciendo los precandidatos liberales? Todos. Pero esa es la pregunta que te iba a hacer, Diego. ¿Quién está hablando de atacar el gasto? Ninguno. Empecemos por ningún candidato. Ok. Chapo. Ningún precandidato liberal está hablando de lo que tiene que hablar, que es achicar el gasto público, porque es la única manera de devolverle la libertad a la gente, porque es la única manera de achicar el Estado. ¿Qué hacen todos demagógicamente? Todos demagógicamente están alimentando el canto de la sirena de lo que quiere escuchar la gente. Todos dicen, hay que bajar impuestos. Perfecto. 10 puntos. Todos, si vos le preguntás a Axel Kicillof también quiere pagar menos impuestos. Ahora bien, si vos bajás los impuestos, pero no hablás del gasto y no tocas el gasto, en realidad lo que estás haciendo es, cuando sea diputado, cuando sea senador, tener que convalidar, que es mentira que no es legislado, tenés que convalidar mayor emisión de deuda de monetaria y mayor impuesto inflacionario. O sea, me vas a bajar los impuestos por un lado y me lo vas a cobrar por el otro. Ahora, ¿por qué no hablan de bajar el gasto? Y esto lo sé, por dos razones. Primero, porque tienen miedo a perder votos si hablan de bajar el gasto. Y esto es el principal problema. ¿Por qué tienen miedo de perder votos si hablan de bajar el gasto? De perder votos. Porque en realidad, acá entra el problema ético y moral. Tienen miedo a perder votos porque en realidad son los ciudadanos que son en promedio o en su mayoría inconsistentes. ¿Qué quiero decir? Todos quieren que le bajen los impuestos, pero casi nadie está dispuesto a enfrentar menos gasto. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera, vía gasto público, lo que procuran es trasladarle los costos a el resto de la sociedad. Concretamente, yo puedo escuchar, por ejemplo, con toda la razón del mundo, que un padre que tiene un puesto en una empresa y paga 35% de ganancias
cuarta categoría dice, es una barbaridad lo que pago de impuestos a la ganancia. Quiero pagar menos impuestos a las ganancias. Entonces digo, tenés razón, está muy bien. Ahora bien, ¿vos estás dispuesto a que tu hijo tenga, yo te bajo los impuestos, pero tenés que pagar la matrícula en la UBA y no pretender que el padre, tu hijo no termina la secundaria, te financie la UBA de tu hijo con el IVA, por decir, de los alimentos? Obviamente, ahí está el problema. La gente no está dispuesta a renunciar al gasto público. Por eso los políticos no hablan del gasto público. ¿Y cuál es el problema? Esto es un problema ético. La gente está adoctrinada en la religión de la educación estatal, pública, donde nos adoctrina en la religión del Estado, en la religión de los apóstoles del Estado, que son los burócratas, y en la religión de las políticas públicas, que son los mandamientos, donde nos dicen que está bien que el Estado provea las más diversas cosas y cada vez más. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, en el fondo, no nos queremos hacer cargo de nosotros como individuo afrontar la satisfacción de nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras necesidades, hacernos cargo de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, y todos... Pero a la larga, Diego, te haces cargo igual. Hasta a la larga te haces cargo igual. Obviamente que te haces cargo igual. Pero ¿qué sucede? Te haces cargo sin verlo, lo cual no tiene la responsabilidad de hacerte cargo sobre tus hombros. Entonces, obviamente yo estoy dando el ejemplo de la UBA a propósito. Obviamente, no, está bien, está bien. Preguntan, y además hay un montón de partidas para recortar del gasto antes. A ver, estamos de acuerdo. Pero además lo que has dicho vos es muy claro. Además de que lo lógico dentro de este país es que nadie se haga cargo y le echemos la culpa al otro. Entonces el problema lo tiene, si en la educación es así, es el Estado. El otro es el Estado. Yo nunca tengo la culpa. Exactamente, quedo totalmente fuera de las responsabilidades que son previos a la culpa. Ahora, hay otra razón más de los liberales. Los conozco a todos y a todos hace muchos años. Cuando hablas en la intimidad, te dicen, Diego, no se puede bajar el gasto público. Entonces yo los miro y les digo, entonces me estás reconociendo en la intimidad que tengo razón, que el sistema no se puede cambiar con las reglas del sistema, desde adentro del sistema. Y esto es cada vez más verdad, porque ahora ni siquiera el gasto público se lo puede bajar licuándolo con inflación, con la potencia que se lo hacía en el pasado. Porque esto es muy sencillo. Las jubilaciones, que son 10 puntos del PBI, están ajustadas automáticamente. Los planes sociales, en su mayoría, están ajustados automáticamente. Si sube, como acaba de decir vos, el dólar y se acelera la inflación, y no quiero subir las tarifas, tengo que aumentar los subsidios económicos para mantener las tarifas planchadas. Entonces acá nos damos cuenta que realmente el problema no solamente es ciclópeo, sino que no se arregla, no se puede arreglar en el corto y en el mediano plazo, utilizando la regla del sistema, desde adentro del sistema y desde arriba. Que en la intimidad te lo reconocen. Ahora, que es muy interesante de visualizar. La gente me pregunta, pero entonces Diego, vos estás planteando que no se puede hacer nada. No estoy planteando eso. Y ahora voy a explicar. Yo estoy
Entiendo esto. Miren, en la vida, las cosas realmente las más importantes, por más que queramos, no se pueden resolver positivamente en el corto plazo. Por ejemplo, ejemplos concretos. A vos se te mueren los padres, se te mueren un hijo, que es lo peor que te puede pasar en la vida, o un gran amigo. En el corto plazo no puedes cambiar ni solucionar nada. Solamente trabajando en el largo plazo podés salir de eso. ¿Ok? A ver, a vos te deja una pareja y se va con otro y no hay vuelta atrás, no puedes hacer nada en el corto plazo, te vas a recuperar solamente en el largo. Si sos joven, te querés levantar una señorita o un muchacho y la contraparte no te da bola y le gusta a otro, no puedes hacer nada. Entonces, en Estado, ¿qué es el gasto público? Están proveyendo, y esto es economía, bienes y servicios públicos. Esto no lo voy a explicar ahora, lo digo al paso. A ver, la ciencia económica, desde el economista belga de mediados del siglo XIX, Gustave de Molinari, después, más cerca, acá, Rothbard, Hermann Hoppe, han demostrado que no hay bienes públicos, como dice la escuela de Buchanan y de Public Choice. O sea que todos los bienes pueden ser proveídos por empresas privadas en libre mercado. ¿Ok? Esto es muy interesante porque si todos los bienes y servicios pueden ser proveídos por empresas y en libre mercado, no hace falta Estado. ¿Ok? Pero asumiendo que esto en el corto y mediano plazo eso es un no límite. es posible. Claro. Exacto. No es posible. ¿Qué es importante entender? Comparemos blanco versus negro. Boca versus River. Bienes privados versus bienes públicos. Bienes proveídos por empresas versus bienes y servicios proveídos por el Estado. Una empresa no está condenada a crecer sistemáticamente, exponencialmente y no parar de crecer. ¿Por qué? Porque tiene limitantes, llamémoslo, naturales. Primer limitante es la propia demanda. Nadie va a proveer al mercado de un bien o de un servicio por arriba de lo que la demanda de lo que el mercado quiere, de lo que el mercado quiere. Primer limitante. Segundo limitante, la competencia. Si vos producís Coca-Cola, vos tenés un limitante, que es Pepsi-Cola, que es jugos, que es los jugos en polvo, que es la soda. O sea, Coca-Cola no te puede invadir el mercado y meterte la Coca-Cola hasta donde te quepa. En todo. Está la competencia. Perfecto. Esto está entendido. Y la demanda, la competencia, ¿cómo se revela la demanda? Porque la gente compra Coca-Cola o Pepsi o jugo o naranja en polvo voluntariamente. ¿Ok? Va y revela que la Coca-Cola, el jugo, el polvo deseo satisface una necesidad y lo compra voluntariamente. Ahora pasemos a los bienes públicos. Los bienes públicos, primero, no tienen demanda. No tienen demanda. Nadie compra o vende bienes públicos en libertad. O sea, por ejemplo, vos demandás policías. ¿Cuántos policías demanda la gente? La gente, como el policía, es proveído en forma compulsiva y es pagado con impuestos, que es sacado por la fuerza. ¿Cuántos policías hay? Los que el burócrata decide, no decide la gente. ¿De qué calidad son los policías? Pero o sea, si la gente demanda seguridad. Pero si la gente demanda seguridad. Pero no se. Pero el burócrata decide cómo la arma. Claro, la gente dice, y yo necesito seguridad, pero eso no es una demanda. Una demanda es cuánto, cómo, de qué calidad, en dónde. Vos no tenés poder de decir quiero 10 policías, 100 policías o 1000. No podés decidir si querés que sea con Taser, con calibre 22, con calibre 45 o con una ametralladora. No tenés manera de decidir si los querés
en la esquina un policía de tu casa o que sean 5 en la esquina y 3 a la vuelta. Eso es todas las aristas de la demanda. No decidimos ninguna. Todas esas las pone el burócrata a voluntad y a piacere, sin información. Además, o sea, esa limitante no está. Si el burócrata quiere que en la esquina haya un policía o 100, o que te despiertes un día y hay 10.000 policías, van a Lo estar. maneja él, lo maneja él. Lo maneja él. Después son proveídos en libre mercado. No son proveídos en libre mercado, perdón. Entonces, no tienen competencia. Entonces, el Estado no tiene a Coca-Cola, a Pepsi, al jugo de naranja, a la soda o al Tang. No tiene competencia. No, no tenés Entonces, alternativa. No hay alternativa. exacto. Como no hay limitante por el vía de la demanda, como no hay limitante por el lado de la competencia, el Estado, los bienes y servicios públicos, el gasto y el Estado están condenados a crecer. Hay un solo limitante. ¿Sabes cuál es? El único limitante es la opinión pública. ¿Ok? La opinión pública. Nosotros les trasladamos el consentimiento, el apoyo, el poder a la casta política para que preste cada vez más bienes y servicios públicos. Obviamente, la manera entonces de que esto pueda bajar es una sola, que nosotros le saquemos ese consentimiento, ese apoyo, ese poder que le damos a la casta política para que el Estado crezca, para que el Estado gaste más, para que el Estado se meta cada vez más en las aristas de la vida nuestra de todos los días. Ahora, el Estado, los burócratas del Estado saben muy bien esto. Por eso, desde chiquito, nos meten en la educación pública, que es pública ya sea de gestión estatal o de gestión privada. O subsidiada. Sí. Claro, y nos enseñan que el Estado tiene que estar presente siempre. ¿Para qué? Para redistribuir, para bajar la pobreza, para elegir ganadores, perdedores, para correr detrás de la igualdad. Entonces nos van lavando de la cabeza y cada vez más. Y a las pruebas me remito. Antes los primeros 4 años de la primaria eran obligatorios, después toda la primaria, después los primeros 3 años de la secundaria, después toda la secundaria. Entonces el adoctrinamiento cada vez es más largo y más potente. ¿Para qué? Para que le demos cada vez más el apoyo a la gente. Entonces, perdón, a la gente no, al Estado. Al Estado. Público. Al Estado y los que lo integran. Entonces, la única manera de cambiar esto es que cambie la cabeza de la gente. Y obviamente la cabeza de la gente no va a cambiar de un día para el otro. Solamente puede cambiar en el largo plazo, porque los procesos culturales, sociales, políticos y económicos solamente cambian a largo plazo. Por eso yo no le miento al que me escucha. Nosotros, mirando para adelante, no vamos a poder cambiar nada ni en el mediano, ni en el corto, ni en el mediano, y en el corto y en el mediano vamos a estar peor. Pero atenti, no tiene que ser gratis que vayamos a estar peor. Tiene que alimentar este cambio intelectual en nuestra cabeza, que lo primero que tiene que alimentarnos es cambiar nuestra forma de pensar. Primero nos tenemos que desescolarizar. ¿Qué quiere desescolarizar? No quiere dejar de ir a la escuela. Quiere decir dejar de creer, si fuera una religión, lo que nos enseñan en los establecimientos educativos, en geografía, en historia. Vayan, aprueben los exámenes, pero busquen y estudien por su cuenta
cosas totalmente diferentes. Obviamente, como verás, soy muy consistente. Esto no es de un día para otro y es un camino muy difícil. Pero No es Diego, fácil. Diego, Sí, vos que de libertad sabés bastante, y además no solo sabés, sino que la proclamás y la profesás. la practico. Vos pensás Sí. que la sociedad, y la practicás, vos pensás que la sociedad entiende realmente lo que es la libertad y lo que comprende, porque yo creo que el ataque que están haciendo es con respecto a que todos son limítrofes, o sea, el libertario, la libertad es no tengo Estado, y no es verdad así. Tiene que haber una parte de Estado y una parte de orden interno, pero no Mira, el que no existan reglas claras para poder desarrollarse en la libertad del ser humano, que vive coartado por todos lados. Algo de eso hay, lo mira, digo por la gente. yo te contesto rápidamente. Esto es parte del adoctrinamiento. A todos nosotros nos han enseñado adrede y a propósito que la anarquía es algo que es una mentira. Lo que nos enseñan como anarquía no es anarquía. A nosotros nos dicen que la anarquía es caos, es desorden, es violencia. ¿Y por qué nos enseñan eso? Porque nos imparten ese adoctrinamiento para decirnos, hace falta que venga un Estado con su casta política a poner orden, porque si no fuera así, viviríamos en anarquía y todo sería un caos, habría violencia, muerte, no se podría vivir. Esto es mentira. Obviamente esto es una diatriba mentirosa que deforma y miente sobre lo que es la anarquía para construir un relato funcional a construir el poder del Estado y los burócratas. Y esto es muy fácil de explicar. Yo a tu audiencia les digo, una multinacional está organizada en anarquía. Una empresa privada está organizada en anarquía. Un partido político hacia adentro, el DESPER, Cambiemos, Avanza Libertad, todos hacia adentro para conveniencia de los políticos, está organizado en anarquía. La iglesia, una iglesia está organizada en anarquía. El contexto de países mundiales está organizado en anarquía. El comercio internacional, la administración de justicia en el comercio internacional, a lo largo de los siglos, mayoritariamente ha estado organizado en anarquía. ¿Qué es la anarquía? Te pongo un ejemplo sencillo. Uno va a trabajar a una empresa de cualquier tamaño, está organizado en forma anárquica. ¿Por qué? Porque hay intereses en común, coincidencias y desarrollos de la cooperación de ambas partes que cooperan entre sí, se alían en pos de alcanzar algo. En una empresa es producir algo, vender algo, ganar dinero, etcétera, etcétera. En un partido político hacia adentro se junta, qué sé yo, en anarquía, Milei y Villarruel, porque tienen un interés común, cooperan entre sí, se asocian en libertad entre sí en pos de alcanzar eso. Eso es anarquía. ¿Dónde está la diferencia? Mirá, si Villarruel mañana dice, ¿sabe qué? Milei me cansé. O Milei le dice a Villarruel, ¿sabe qué? Me cansé. Me cansé. O Larreta le dice, me cansé. Se dan media un trabajador de una empresa, ¿sabe qué? No me conviene más esto. Me cansé. El empleador, bajo las normas positivas que hay, le tendrá que pagar la indemnización, pero no le queda otra que dejarlo ir. No puede agarrarle de los pelos, darle un palazo y meterlo y obligarlo a trabajar dentro de la empresa. Milei no puede agarrar de los pelos, darle un palazo en la cabeza a Villarruel y decirle, vos te quedás acá. ¿Ok? Eso es una organización anárquica. En una organización anárquica hay gobierno, hay orden,
pueden haber estratos de autoridad. Lo que pasa, a ver, Villarruel está debajo de Milei, hay estratos de autoridad. ¿Por qué? Porque los dos entre sí en Libertad lo consintieron de esa manera, porque los dos piensan que les conviene, vaya a saber por qué. Pero está muy bien, lo han convenido. Eso, Sí, mirá, está claro. de una institución claro. política para adentro está organizado en anarquía. A ver, mirá esto. Inglaterra, Brexit, se separó de la Unión Europea. La Unión Europea la invadió con aviones, tanques, para impedir para obligarla a que se quedara. No. Si hubiera hecho eso, no sería anarquía. Inglaterra se dio media vuelta. Después de hacer lo que tenía que hacer, porque poder separarse no quiere decir un viva la pepa, porque la anarquía no es una viva la pepa. Cumple con los procesos, con las obligaciones, responsabilidades, y se va. Quiere decir que nadie la agarra de los pelos. Toda esta explicación, que en mi libro en mi libro La Revolución de la Libertad está explicada, lo que lleva a lo que conduce es que, importante, en el largo plazo, como decía Borges, no es utópico pensar en una organización de las sociedades en este sistema, porque de hecho en el pasado hubo organizaciones que funcionaron muy bien. De hecho, por ejemplo, la Administración de Justicia ha sido, con un sistema totalmente diferente, con derecho consuetudinario, con tribunales privados, prestada por fuera del Estado y ha funcionado muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto es posible, como decía Borges, pero tenemos que ser, no es utópico, utópico es pensar que este sistema puede funcionar bien, porque tiene unas contradicciones fabulosas, te dicen. Eso no hay duda, eso no hay duda. Viste, te dicen, mirá qué interesante, la democracia universal representativa, te dice, necesitamos un Estado fuerte que provea seguridad y proteja la propiedad privada porque, como decía Hobbes, el hombre es malo. Entonces hay que cuidarse del hombre malo y necesitamos el Estado que en forma monopólica nos cuide del hombre malo y cuide la propiedad privada. Mirá qué interesante la democracia. Votan todos votamos y los votos de todos valen uno. Estoy describiendo, no estoy diciendo si es bueno o malo. Entonces, si el hombre es malo y votan todos y el voto de todos vale uno, la realidad es que no puede funcionar muy bien. Sigo avanzando. Si en democracia universal representativa todos pueden acceder a un poder y todos le hacen caso a Cristina, que dice, ¿querés ser gobierno? Las puertas están abiertas. Armate un partido, presentate a elecciones, ganá las elecciones. Quiere decir que no solamente los hombres malos votan, los hombres malos también pueden gobernar. Entonces, sinceramente, cuando vos lo analizás de la praxeología, es muy inconsistente, está cantado que no puede funcionar bien. Y si a esto le agregás que la democracia universal representativa es un sistema de gobierno de propiedad pública, donde los que asumen para administrar los bienes y servicios públicos no son los dueños, sino que asumen en comodato. El sistema de incentivos es que se coman el capital. Ok, para que se entienda, si vos antes, yo no estoy defendiendo la monarquía, por favor, pero estoy describiendo, si antes con el sistema previo, vos ponías a un rey a administrar el tambo, un tambo lechero, el rey tenía un esquema de incentivos de ¿qué? Que las vacas copulen unas con otras, se reproduzcan, haya cada vez más vacas, sacarle leche pero no exprimirlas, porque él le quería dejar en herencia al hijo un tambo con más vacas que le pudiera dar más leches y que el hijo le dejara en herencia a su nieto un tambo todavía más grande, con más vacas y con más capacidad de producir litros de leche. Ahora bien, en democracia, como las vacas no son de él, los que administran lo público tienen incentivo ¿a qué? Tienen incentivo a, si los dejan, no interesarle que las vacas copulen entre sí, no dejarlas copular y que den todos los litros de leche que puedan durante todos los días que ellos son gobiernos,
Así el pueblo está más feliz porque toma más leche y los votan a ellos y ellos se quedan en el poder y ellos ganan plata y hacen sus negocios en el poder. ¿Ok? No, entonces, ¿qué pasa? Las vacas dan cada vez más leche porque las exprimen, se mueren, no copulan, se reproducen y el tambo se achica. Y si los dejan, el último día, entiéndase la metáfora, organizan un almuerzo de gabinete de despedida y se comen en un asado a toda la Todas vaca las lechera. vacas. Claro. Y dicen, el que venga después, que se arregle como pueda. Es más, me como todas las vacas, así no tiene vacas que den leche. Entonces, en las próximas elecciones vuelvo a ganar yo. Al que me sucede le va peor, y entonces, como le va peor, no lo votan y me vuelven a votar a mí. ¿Se entiende? Entonces, el sistema te lleva a que las tasas de... que cada vez... A ver, vos tenés el poder... La historia de la humanidad es la lucha de el poder social, nosotros, los privados, los que vivimos de los medios económicos, generando riqueza, intentando que el poder político, que vive de los medios políticos, que, o sea, que no generan riqueza, que viven de nuestro saqueo, no y avancen sobre nuestros derechos naturales lo menos posible, lo más despaciosamente posible. Eso es la historia de la humanidad. Cuando vos mirás todo esto que expliqué de la democracia, que está praxeológicamente muy demostrado y la realidad lo ilustra. A ver, señores, cuando ustedes se fijan al principio del siglo XX, en Europa había dos repúblicas, Suiza y Francia. Había tres imperios, el imperio turco-otomano, el imperio austrohúngaro y el imperio de Prusia. Y después había todas monarquías con poder y una sola monarquía parlamentaria que era Inglaterra. Esto antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1913. Y el peso del gasto público, el tamaño del Estado, era el 8%. Estalla la Primera Guerra Mundial. O casualidad, 1914. En 1913, Estados Unidos inventa la Reserva Federal de Estados Unidos, empieza a andar, a caminar el dinero fiat, el dinero fiduciario, que es poder emitir sin respaldo y hasta el infinito. Con eso financian la entrada a la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial, ¿qué es? Es la exportación del régimen de gobierno de Estados Unidos a toda Europa. Termina la Primera Guerra en 1918. En la década del 20, el gasto público, que antes de la guerra era el 8%, 10% del PBI, pasó a ser el 20%. En la década del 30, el gasto público pasó a ser el 30%. O sea, en 20 años el tamaño del Estado más que se duplicó, se triplicó. Después llegó a 40% del PBI en los 80 y hoy en día está en el 50, 52 en la Europa occidental. Cuando vos mirás, conclusión, explicado en la teoría, la evidencia lo ilustra, la democracia, este sistema de democracia universal representativa, donde, como explica Lysander Spooner, la Constitución no nos defiende y los diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes, gobernadores, intendentes no son nuestros representantes, conduce a un crecimiento del Estado por sobre el sector privado, avasallando nuestros derechos naturales y arrasando nuestra propiedad privada. Y este sistema lleva a la larga al socialismo por la puerta de atrás. Entonces, hay que entender esto. Este camino, voy a hacer una metáfora. Imaginemos que esto es una película. Esta película, todos los países del mundo la desandan a diferentes velocidades y con diferentes intensidades. Imaginemos que esta película tiene 3 horas de duración. Cuba está terminando los títulos, ya pasaban las 3 horas. Venezuela está también en los títulos, ya terminó la película.
Argentina anda por las 2 horas 40, después hay otros países que anda por las 2 horas, otro hora 40, hora 50. Ahora bien, lo importante, todos los países solamente avanzan en esta película. Todo el mundo, inclusive Estados Unidos, de la mano de la Reserva Federal, va hacia el socialismo. O sea, Estados Unidos va hacia China y hacia Rusia, no hay duda de eso. Todos son más socialistas y hay menos libertad que hace 10 años, que hace 20, que hace 30. ¿Cuáles son la excepción? La excepción, los únicos, que son muy poquitos, son los ex países del este de Europa, los ex países de las repúblicas soviéticas, que después de 40, 50 años de tiranía estatal, la gente entendió que el problema era el Estado, que el problema era el gasto público y que el problema eran los políticos que viven de la teta del gasto público. Porque casta política, la casta política vive del gasto público, o sea, el problema es el gasto público. Después están los hombres de carne y hueso que viven de ese gasto público, entonces se preocupan que aumente el gasto público. ¿Qué hicieron los ciudadanos de esos países? Se dieron cuenta, lo internalizaron, les llevaron varias décadas y salieron a la calle dispuestos a cambiar el sistema, a sacarle el poder, el consentimiento, el apoyo a esa casta política y ese sistema. Y pudieron cambiar el sistema. ¿Cómo lo cambiaron? Como lo cambiaron todos los países a lo largo de la historia. Los sistemas socioeconómicos, políticos, siempre avanzan hacia algo distinto, nuevo, hacia adelante y son cambiados desde abajo y no utilizando las reglas del sistema, ¿ok? Por fuera de la regla. Entonces, como verás, soy muy consistente. La gente se tiene que dar cuenta que este sistema está decadente y es un sistema que no puede volver hacia atrás, porque volver hacia atrás es terminal el sistema. Claro, implicaría, a ver, desaprender lo aprendido para bien y para mal, borrar la historia para bien y para mal, y que eso es imposible. Entonces, pero no, ¿qué me no parece pensa... a mí? Sí. Que desgraciadamente... Termina y te pregunto. Vamos a tener que vivir mal, peor, durante más cantidad de años, para ir dándonos cuenta de esto. Y que no le podemos pedir más peras al olmo, que no podemos pedir que el sistema funcione mejor o bien, porque estamos pidiendo una prostituta experimentada pero virgen, estamos pidiendo helado caliente, estamos pidiendo un planeta Tierra sin gravedad. El problema somos nosotros, que estamos pidiendo cosas imposibles. Nos tenemos que dar cuenta de eso. Una vez que nos empecemos a dar cuenta y cambiemos, puede haber cambio. Yo me pregunto, yo creo que hay una gran efervescencia juvenil con la libertad y que sería interesantísimo no desaprovecharlo y usarlo realmente en donde se debe ser usado, ¿no? Hacer lo que debe de hacerse para hacer el cambio que vos decís que hay que hacer y que todos sabemos, o por lo menos yo coincido con vos, en que nada es rápido y que va a llevar mucho tiempo hacer el cambio y que el cambio también, sin ninguna duda, va a empezar de abajo para arriba. Mira, exactamente. No de arriba para abajo. Mira, viste que vos sabés muy bien, yo soy muy atacado por muchos jóvenes. Yo no, a mí no me molesta, no me preocupa, muchas veces hasta me divierto, porque son jóvenes acá, y tienen perdón, tiempo. claro, pero acá, ellos son los que tienen tiempo de evolucionar y cambiar. Claro, se van a dar cuenta de lo que digo, acá, me van a terminar dando la razón. Acá están hablando de Suiza y es un ejemplo muy válido para lo que decís vos. En Suiza ocupar un cargo público es un honor y no cobran. Es más, hay un argentino que maneja un cantón suizo porque se nacionalizó Suiza y él nos decía y nos comentaba que para él es un honor ocupar
el puesto y que se reúnen una vez por semana, totalmente de honor, en cada uno vive de su trabajo. Bueno, Que acá sería esto es muy bueno importante. empezar a hacer eso y se terminaría la historia de los famosos sueldos, asesores, asesores de los asesores, amigos de los amigos de los amigos y los negocios de los políticos que normalmente siempre sacan un pedacito del puente para quedárselo ellos. Bueno, mirá, te quiero hacer este comentario porque esto... Nos quedan quiero 2 que la minutos, gente, Diego, 3 sí, minutos. lo perciba. Yo no ataco a ninguna persona. Yo debato ideas, ¿ok? A los liberales, que yo los llamo pseudo-liberales porque no proponen cosas ligadas con las ideas de libertad, porque vos no podés perseguir fines de libertad a través de medios estatistas, les propuse, en lugar de llenarse la boca demagógicamente con bajar impuestos, a partir de todo lo que expliqué, señores, comprométanse a presentar este proyecto de ley. Un proyecto de ley de referéndum, ¿ok? ¿Qué es? Primer pregunta al pueblo. Señores, ¿ustedes están de acuerdo con que ni nación ni provincia tengan más de 5 ministerios? Hoy en día hay 350 ministerios en el país. Sí, no. ¿Ustedes están dispuestos que en las 2.400 legislaturas, o sea, congresos de los municipios, se reúnan solamente una vez por mes gratis ad honorem, como acaba de decir? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si la gente vota, estoy de acuerdo con eso, y gana el 75%, esos legisladores liberales estarían logrando poner a la gente ciudadana contra la casta política, obligándolos a hacer lo que la ciudadanía quisiera en una democracia directa, no representativa, o sea, por fuera de las manos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Y le estarían dando 300... y le estarían dando la razón a Diego Giacomini, diciéndole, mirá, de abajo hacia arriba me vas a tener que cambiar. Exacto, y es más, porque si aparte hay 350 ministerios y no ponen, y no respetan el límite de 5, la gente sale a la calle. Y ahí el que se vayan todos, no es una jodita de videomatch como en el 2002. ¿Y esto qué muestra? Pero aparte, que si no llegan a votarle eso, porque me dijeron, no, Diego, eso no lo va a votar nadie. Ah, no, mejor. Estás dando la razón que las cosas no se cambian desde adentro y con la regla del sistema. Perfecto. Diego, se nos acabó el tiempo. Yo no aporto cosas. No, sí, está perfecto y quedó claro que el tema no solo de bajar impuestos, como decís vos, sino que de que no voy a aumentar impuestos, no resuelve el problema. El problema es otro. El problema es otro. Eso lo único que hace es incrementar los otros problemas que seguimos teniendo igual que siempre. Así que bueno, los impuestos. ¿Sabés quién bajó los impuestos sin bajar el gasto? Pratgay, Duhovne, Macri. Sí, claro. Sí. Bueno, porque Diego... Hoy le explicaba a Lacha, cierro esto, hoy le explicaba a Lacha, la baja de impuestos tiene que ser percibida como permanente. Y la única manera que sea percibida como permanente es que bajes el gasto. Si vos me bajás los impuestos y no bajás el gasto, yo voy a pensar, esto se va a ir a la mierda enseguida y peor. Entonces, ¿sabes qué? Con lo que me bajás los impuestos voy a salir a comprar dólar blue y la empresa va a salir a pagar dividendos, no va a invertir, no va a producir más. Totalmente de acuerdo, clarísimo, Diego, como siempre, un maestro, como dice toda la gente, no un dinamitero, sino un tipo que realmente está aclarando lo que nos pasa. Y que creo que cada vez la gente se tiene que dar más cuenta de lo que nos pasa, porque el cambio no es lento, no es rápido, es lento. Y entonces necesitamos empezar. Se cambia desde adentro del sistema que se procura cambiar, con las reglas del sistema que se procura cambiar. Vos, metiéndote en el Estado, lo único que haces es alimentar y fortalecer engrosar el sistema. Gracias, Diego, 1000 veces gracias de parte de mi público, de parte de tu público, y el abrazo de siempre, como amigo que somos, y por todo lo que nos queremos. Te agradezco mucho, prontamente vamos a volver a hablar, después de las primeras elecciones vamos a volver a hablar para ver qué pasó y qué piensa la gente.
Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias. Vos sabés que Hasta yo no pronto. voto. Hasta luego. Hasta pronto. Un abrazo Chau, muy chau. grande. Hasta luego. Bueno, para todos ustedes tuvieron esta clase magistral de Diego Giacomini, que siempre lo hace, y tengo la suerte que en mi programa se explaye por 1 hora seguida y nos dé clase de cómo tiene que ser y las cosas por qué pasan. No porque él lo dice, sino porque lo demuestra. Los datos son lo que cantan y Diego está lleno de datos. A todos, muchas gracias. Hasta la semana que viene en la reseña semanal y, por supuesto, escuchen de vuelta a Diego en todas las aplicaciones porque vale la pena. Chau, chau. Buenas noches a todos y a vos, Diego, en especial, abrazo fuerte. Abrazo a toda tu audiencia enorme. Gracias. Gracias. Chau, chau.